Bueno, en teoría estamos tanto en vivo por Facebook en la página del Non-Directive Institute y también estamos en vivo grabando la sesión para subirla a la página de YouTube del Non-Directive Institute. Y esta es nuestra sesión 4 en este martes ya 5 de diciembre. Para la gente que está en Sudamérica se vienen los calorcitos, para la gente que estamos en el hemisferio norte estamos resintiendo un rico frillito de diciembre. Sea lo que sea, estamos aquí contentos, de menos yo, de estar nuevamente en esta transmisión, en donde lo que pretendemos, y lo vuelvo a comentar a manera de pues para afianzar, ¿no?, el propósito de nuestras reuniones. Quienes nos estamos reuniendo aquí entendemos que algo pasa a nivel coaching, algo pasa a nivel inclusive estilos de acompañamiento que podría hacerse mejor, tanto a nivel del coaching hacia afuera, tanto a nivel coaching como tal, así como de afuera hacia el coaching, ¿no? Con estos asuntos del intrusismo, del robo de técnicas y dinámicas, del compartir competencias inclusive. Me adelanto un poco. Ayer tuve una conversación con una persona que está interesada en saber un poco más de coaching y la no directividad y me comenta que está muy contenta con su terapeuta porque su terapeuta en algún momento de la sesión le dice, yo puedo ofrecerte una opinión, yo te puedo ofrecer una idea, y si esa idea te gusta, la tomas. Bueno, como terapeuta, desde mi perspectiva y desde lo que yo sé, tampoco el terapeuta puede opinar, pero digamos que a nivel tradicional sabemos que se vale. Hay una cierta tendencia a la orientación, a la guía, y está bien. Lo que a mí me llamó la atención es que si el terapeuta lo hace, bueno, pero también es parte de las competencias que se proponen en muchas de las federaciones o escuelas en donde el coach tiene permiso o de hecho se le pide permiso al cliente para darle ese punto de vista, esa idea, esa recomendación, que si no la quieres tomar, bueno, pues no se toma como directividad. En fin, lo que pretendemos acá es abrir la conversación para saber dónde estamos parados, hacia dónde vamos, cómo podemos hacer que esta profesión pueda volver a tener, si es que alguna vez tuvo esta reputación limpia, esta gran posibilidad de ser un estilo de ayuda coherente, eficiente, ético, claro, propositivo, con una meta muy distinguida de entre los demás estilos de ayuda. Y la invitación que se hace es para todos los interesados que crean que podemos seguir aprendiendo. Claro que nosotros, y hablo por mí, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de el Non-Directive Institute, tenemos claro que hay que darle cabida en este mundo del coaching a la academia, a los documentos académicos, a todo lo que tiene que ver con papers, artículos, escritos científicos y más aún a obras como la Teoría General del Coaching o la misma tesis de Gorka Bartolomé, que ambas hablan de la no directividad. Entonces, si bien todos los coaches o las escuelas en su gran mayoría que enseñan a hacer coaching dicen ser no directivos, probablemente la sesión de hoy tenga que ver con, bueno, ¿qué se entiende por no directividad? Y vaya que yo tengo anécdotas que compartir con todos ustedes relacionadas a la manera como hemos entendido, comprendido, interpretado, ejecutado o similares relacionados a lo que es la no directividad. Les agradezco mucho
pues que estén nuevamente por acá, sobre todo a varios de ustedes con quienes ya he tenido interacción previamente, que sé que tienen un ferviente deseo de seguir generando novedades virtuosas en este mundo del coaching. Y aunque seamos pocos, sé que la semillita va a ir esparciéndose con gente interesada como ustedes en tener reuniones en donde podamos debatir, discutir, preguntar, arriesgarnos a equivocarnos, ir conociendo en dónde estamos eh, pues acertando y dónde estamos quizás fallando en este camino. Por supuesto que la idea no es llevarme yo el crédito en las ideas. Yo si acaso seré un moderador, yo tuve esta iniciativa, pero a final de cuentas, Guillermo, Laura, Cintia, Oli, Andrea y Gabriela, quienes estamos aquí presentes, pues me encantaría que entre todos sumáramos, levantáramos la mano, opináramos, leyéramos, preguntáramos si se hiciera esto muy enriquecedor. He visto que los videos que hemos dejado ahí en On Directive Institute, en YouTube y en Facebook, han tenido una buena cantidad de repeticiones, lo cual quiere decir que hay gente que de repente se conecta en otras horas y eso está dejando ahí un poco su estela, ¿no? Su memoria para quienes quieran tomar a lo mejor quizás la próxima semana, con la ventaja de que los días festivos no caen en martes. Vamos a ver si esos martes también nos vemos. Si no, de aquí tenemos todavía 3 meses para seguir reuniéndonos. Así es que mi propuesta del día de hoy es hacernos la pregunta, ¿qué tan claro tenemos la idea que, que subyace debajo de el par de palabras, ¿no? No directividad. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos saber si una escuela de coaching está enseñando la no directividad como esencia de la profesión? ¿Cómo sabemos cuando mis sesiones están regidas bajo ese patrón o ese alma? ¿Y cómo distinguir cuando no? Vamos a ver. ¿Les parece si yo empiezo con un ejemplo? Ayer en la tarde yo di una conferencia en León, Guanajuato, en donde me pidieron que mostrara las diferencias entre qué hace un mentor, qué hace un coach, cómo son diferentes y cómo pueden complementarse. Mientras yo daba esa ponencia, una persona del público me dijo, yo tengo una escuela en donde enseño a Echeverría, enseño a Maturana, enseño a Freddy Kaufman, entre otros, y yo sé que el coaching es no directivo, ¿ok? Y yo le decía, pero las intervenciones que hacen esos autores que tú me dices tienen grado de directividad. Me dicen, no, no, no. Lo que pasa es que es necesario aclarar las distinciones relacionadas a cuerpo, emoción y lenguaje, aclarar el tipo de acciones, coordinación de ofertas, pedidos, promesas, y luego entonces es más fácil la conversación de coaching. Por eso ella dice que es no directiva. Creo que la confusión dentro del ámbito del coaching en relación a la no directividad está todavía muy difusa porque hay inclusive escuelas que se presentan como coaching no directivo, coaching puro con programación neurolingüística, coaching puro no directivo con alguna otra técnica. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué pasa? ¿Lo entendemos? ¿No lo entendemos? ¿Dónde nos cuesta trabajo? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Cuál ha sido tu dificultad para ser lo más no directivo posible? O inclusive puedes decirme, yo vengo a que ustedes me aclaren qué es la no directividad, porque
sigo perdido ahí en este mar de propuestas y no encuentro el camino. Entonces, pues esa es la idea. Veo que tengo a dos Andreas en el nombre, pero uno tiene otro rostro. Bienvenidos tanto pues Andrea como la otra Andrea. Hola, hola. Entrada, entrada con el link, pero Sí, bueno, estamos acá. bien, 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 bienvenido. Si pueden cambiar el nombre está bien, pero ahí está Laura como una de nuestras voces principales en pro de hacer mejor el coaching. Laura, qué gusto saludarte. Igualmente, saludos a todos. Pues, a ver, tú preguntas Sí. qué tan fácil o qué tan difícil es esto de la no directividad. Y me parece que es difícil entender, Ujú, yo que veo hacia afuera, ujú, qué es la no directividad cuando no la has practicado y cuando no encuentras la forma de ir acompañando a un coachee sin decirle qué tiene que hacer. A mí me parece, si a mí me dijeras, a ver, ¿cómo defines no directividad? Yo diría que es dejar florecer al coachee por sí mismo, ¿no? Y es confiar en los procesos, confiar en los niveles de confianza que genera el proceso, ujú, ¿no? Y confiar en que como coach puedo respetar la individualidad de ese otro que está frente a mí, ujú, sea quien sea, ¿no? Entonces, creo que lo que yo veo afuera es que casi toda la gente te dice, no, yo hago coaching no directivo. sí, Y sin embargo, cuando uno ve una práctica, cuando uno comenta casos, ¿no? sí, Este peloteo de repente de yo esto, mi cliente esto, y que empieza uno, que realmente en los congresos, por ejemplo, eso es lo muy rico de un congreso, que uno claro. en la interrelación con las otras personas logra ver otras cosas, ¿no? O aprender otras cosas. Y me parece que lo que más pudiera yo decir que se acerca a esta gente que dice que no hace coaching directivo, Ujú, es que se disfraza la directividad de diferentes maneras, ujú, ¿no? Ya sea con técnicas como estuvo, PNL o esto o lo otro, o bien se disfraza en las propias preguntas, ujú, ¿no? La mayor parte de las técnicas hablan de preguntas poderosas, nosotros hablamos de preguntas enfocadas. Yo diría, sí, un poco semántica, y digo un poco porque cuando ya entiendes a dónde está cada pregunta cambia un poco, ¿no? sí, Pero me parece que la mayor dificultad está en verdaderamente eh, no hacer preguntas que estén disfrazadas, o sea, más bien no hacer sugerencias que estén disfrazadas de preguntas, ujú, ujú, ¿no? Creo yo que si yo empato con diferentes coaches en la plática y demás, generalmente me doy cuenta que son sugerencias disfrazadas de preguntas, ¿no? Esto es lo que yo pudiera aportar a lo que he visto y a lo que yo entiendo que es la no directividad. espectacular, Laura. Lo que yo pude rescatar de todo lo que dices que es súper valioso fue si lo rescatamos en términos de valores. Creo que dijiste dos o tres veces el respeto, ¿no? El Sí, respeto al cliente. Ahora, puede ponerse esto muy rico, muy, inclusive hasta polémicamente muy enriquecedor, porque pues se supone que todos, inclusive quien hace directividad, el consultor, el sí, asesor, el respeta. terapeuta, se basan en el respeto. Entonces, también eso como que puede darnos más carnita para decir, quiero, o sea, si yo soy terapeuta, quiere decir que no estoy respetando, no, no va tanto por ahí, ¿cierto? Eh, Sí, sí, efectivamente. Y me parece que yo acuerdo desde que yo empecé a estudiar metafísica hace muchos, muchos años, veintitantos, 30, no sé cuántos, 40 tal vez. sí, Cuando yo empecé a estudiar esto, me acuerdo que nos decían
que cada quien tiene su propio camino Sí, y que habría que tener un gran respeto por no torcer los caminos de la gente porque tú tengas un conocimiento adicional, nuevo, claro, diferente, claro. más elevado, lo que sea, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de respeto, ¿no? Ninguna sesión creo que tenga la intención de ser irrespetuosa, ¿no? O que un coach llegara con esta Claro. intención de no respetar a su coachee. Sí, total, total. Pero me parece que es, por eso decía yo, tener la confianza en los niveles de confianza, ¿no? Claro, exacto. Yo confío y respeto que mi coachee tiene la capacidad para sacar adelante su vida en la medida en que desee sacarla, porque a lo mejor también yo lo quiero forzar a algo que él no quiere, ¿no? Entonces me parece que esa es la parte del respeto, hasta dónde quiere el coachee, qué es lo que quiere, qué hace por querer y tener, ¿no? Y creo que ese es a lo que yo me refiero en el respeto, en que uno verdaderamente confíe que el coachee está tomando la mejor decisión Claro. de acuerdo a sus recursos, a su nivel, a su vida y a sus circunstancias. Buenísimo. Creo que vamos por ese camino en cuanto al entender que como coaches, como cualquier estilo de ayuda, eso es lo que se pretende. Yo creo que podemos seguir por ahí a menos que ahora sí venga la pregunta importante. ¿Cómo garantizamos eso? ¿Cómo podemos hacer evidente o cómo medimos el nivel de directividad o no directividad que puede haber o debe haber en una sesión? Eso, cómo se define, cómo se detona, cómo se demarca. Y no sé, me gustaría también escuchar otras voces por ahí. Puede ser voz propia en tus sesiones individuales o voz ajena. ¿A qué me refiero con esto? En donde tú me digas, yo he visto sesiones en donde al parecer, ¿no? O en apariencia son no directivas, pero me surge la duda. ¿Por qué se mete una metáfora? ¿Por qué se mete esta técnica? Porque eso es o no es directividad, cuándo aplica, cuándo no, qué tan cargado de purismo y por qué tienen que ser unas sesiones de coaching y cuándo desde la perspectiva que tú tengas podría haber cierto nivel de directividad, a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Esas cuestiones en los 60 minutos que nos quedan porque empezamos a las 6, son 6:25. Todavía tenemos mucho tiempo, así es que ya veo a Daniela también, bienvenida. Quien quiera tomar el micro, adelante. ¿Qué entiendes tú? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué opinas? ¿Cómo estás viendo el mundo del coaching? ¿Se está haciendo no directividad? ¿No se está haciendo correctamente? ¿Cómo lo ves tú? ¿Quién quiere tomar el micrófono, por favor? Hacemos una encuesta leve, quién dice sí, quién dice no. Ahí está Daniela, venga Daniela, adelante. Dice Oli a tendré que salirse, disculpen. Ok, perfecto, gracias por escribirnos al chat. Gracias, excelente intervención de Laura, dice Oli. Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ahora que gracias y me disculpan la tardanza, pero tenía problemas de red que me tocó estar es desde el teléfono, Ajá. porque el computador está supremamente lento. Entonces, bueno, ahora que tú acabaste de mencionar eso, ¿hasta qué punto no se está haciendo directivo y sí se está haciendo directivo? He estado encontrando que se está queriendo abordar los significados del cliente, ¿Te está ¿sí? entrando una llamada, Daniela, o se te corta mucho la voz? Ay, ¿qué pasó? Ay, Diles, ¿qué pasó? diles a tus fans que no es hora de molestar. Ah, tal vez, no sé,
sería, no sé, entró una llamada o Sí, algo, entró una sí. llamada, sí, sí, sí. De hecho, yo la contesté y les dije, por favor, ahora no molesten, puedes continuar. Ay, tan bello, no, discúlpame, disculpa. Entonces, es que casi nunca estoy desde el teléfono, sino desde el ordenador. Entonces, bueno, yo sin embargo, como las tengo en silencio, pues no la escuché. Me Sí, disculpas. sí, no hay problema. Adelante, Daniela. Bueno, entonces estaba en el asunto que al estarle preguntando los significados a los clientes, por decir algo, hoy estoy en una sesión que por ahí estuve, hoy estoy en un dilema entre tal cosa y tal otra, y al estar preguntando sobre esos significados, cada vez se va abriendo más, se va abriendo más, se va abriendo más. Entonces, ¿en qué momento se puede estar, digamos, parando, parafraseando y no estar interpretando qué es lo que realmente quiere el cliente? ¿Por qué? Porque al querer, digamos, al querer pasar por ese embudo, esos significados, posiblemente ahí estamos metiendo la interpretación. Y entonces ahí sería cuando ya dejamos de ser no directivos y nos metemos a ser directivos. Ahí tengo yo esa duda. Ah, ok, es duda. Yo creí que estabas justo dándonos tu punto de vista, tu explicación de cuando no se interpreta, etcétera. Pero, a ver, entonces, si pudieras ponerlo en una pregunta más precisa, cuando sería algo así como cuando yo interpreto los significados emitidos o los significantes emitidos por mi cliente, entonces estoy siendo directivo, ¿es algo así? Sí, correcto, gracias. Gracias por sintetizarme eso así. Bueno, yo es lo que yo entendí, ¿eh? Probablemente me pueda equivocar, pero claro, ese es uno de los grandes retos. Para muchas escuelas de coaching, el hecho de poder entender y comprender las palabras que nuestro cliente usa y ayudarles a que inclusive usen otra palabra para definir de mejor manera lo que les ocurre, eso yo lo he visto comúnmente. Y eso no se considera directividad, ¿no? Ah, ok. Eso es lo que yo he visto que puede representar una confusión. La confusión es, si yo te ayudo a que te expreses mejor, eso no es directividad porque no te estoy diciendo qué hacer. Confundimos mucho que la directividad solamente aplica cuando tú le dices a tu cliente qué hacer, cómo hacer o qué beneficios te puede dar ejecutar X o Y, como si la no directividad solamente tuviera que ver con la letra W de Grow. Si ustedes recuerdan, Grow Ya. es la meta, la realidad, las opciones y las acciones. Entonces, si hablamos de no directividad, yo puedo comprender que muchas escuelas dicen, mientras tú no le digas qué hacer en la W, no importa si en la G, en la O o en la R, puedes cambiar un poco la perspectiva, su lenguaje, sus significantes. No, nosotros entendemos, cuando hablo de nosotros es EO Ipso Center y Non-Directive Institute basados en la teoría general del coaching, entendemos que el coach no está en las sesiones para comprender, para interpretar o para prestarle significados o significantes que le ayuden al cliente a encontrar respuestas desde el coach hacia él. Entonces, si yo como coach le doy ese empujoncito, ese dulce, esa galleta, esa palabra, ese parafraseo, esa manera diferente de expresarse, se considera que eso ya tiene un nivel, un grado de directividad. ¿Por qué? Porque cuando yo meto ideas mías
al cliente, es decir, no son ideas, palabras, conceptos, lenguaje, distinciones que surjan desde el cliente. Quiere decir que cuando yo doy ese pequeño, ese brote, esa pequeña lucecita de claridad desde afuera, ya estoy metiéndole directividad a la sesión. ¿Me expliqué, Daniela? Sí, sí, eso es práctica más práctica más práctica. Sí, claro. ¿Y qué estaríamos practicando? Recordemos que la práctica que cuesta más trabajo es lo que se propone en la teoría general, que es la primera metacompetencia conversacional relacionada a la manera de atender, o sea, observar, escuchar, percibir a nuestro cliente, que es lo más neutral posible. ¿Se acuerdan de la palabra griega epogé o epoché? Que Sí, dice, voy a poner entre paréntesis mis presupuestos de lo que esa persona me comparte, lo que yo opine, lo que yo crea, o las condiciones de mis propias creencias, las separo de esa conversación, las suspendo y lo que hago es yo tomo lo que la persona me dé y tal cual se las devuelvo con la segunda metacompetencia que es devolución literal. Eso yo creo que es lo más retador para quienes queramos cambiarnos al paradigma de la no transferencia. Vamos juntos, Daniela, por la idea, ¿sí? sí, sí, Bien, bien. sí. Claro, y tienes razón, es la parte complicada. ¿Cómo ha sido para ti, Daniela? ¿Tú hablas desde tu experiencia propia como coach en sesiones uno a uno o te has dado cuenta que esto ocurre? Uno a uno. Claro, Yo, ya, desde mí, bien, ¿sí? bien. A ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, y esto lo traigo porque hoy en no, aquí estoy siendo como directiva. Yo decía, pero ¿cuál es el dilema? Sí. Entonces, para mí, un dilema es una duda, una querer tomar una decisión entre una cosa y la otra, Ujú. ¿sí? Sí, 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 claro. Una Pero disyuntiva, ¿no? sí, entonces desde ahí y en el momento que pregunté cómo defines un dilema, Ajá. ¿sí? Ah, bien, en la sesión, me estás poniendo un ejemplo real de la sesión. Ejemplo real de sesión. Ujú. ¿Cómo defines el dilema? ¿Sí? Entonces, la persona no encontró esa segunda palabra porque siempre había definido esa disyuntiva, esa duda, ese comparar entre una cosa y la otra, la había llamado dilema, ¿sí? Entonces, Sí, sí, yo en ese momento no, como la seguía definiendo como tal, sí. un dilema, ¿sí? Sí, pero ¿qué quiere decir para ti un dilema? Y no, ¿Entre qué y qué? ¿O cómo? claro, ¿Sí? cuando dices dilema, ¿qué significa esa palabra para ti, no? Es un dilema, entonces, es un dilema. Entonces, siempre utilizas la palabra dilema cuando ¿qué te pasa? Ajá, ¿Sí? bien. O simplemente cuando tengo el dilema. Entonces, yo No me salía de sentí, ese círculo, ¿no? no, no. Entonces, ahí llegué y dije, no. Entonces llegué y le dije, mira, no sé si para ti es, pero para mí el dilema es una duda, una inquietud, una disyuntiva de no saber hacia qué punto seguir, si hacia un punto o hacia el otro. ¿Qué es para ti el dilema? Ajá, ok, ok. ¿Sí? Y lo encuentras que puede ser desde ahí. Entonces fue, me dijo, pues sí, eso es un dilema.
Coincido Entonces, contigo. entonces yo me rasqué la cabeza y qué curioso que lo escuché la misma palabra en otra sesión, pero ahí sí ya fluyó. Entonces llegué, yo dije, ah, vea, pues sí, lo que estaba diciendo precisamente ahorita sobre el respeto, Laura, ¿sí? Él realmente, para él era su palabra, ¿sí? Y era su nivel de entender la palabra desde su propio nivel. Entonces, no sé qué, cómo, cómo se hubiera podido, digamos, contribuirle a esa persona a que saliera de ese mismo dilema, ¿sí? Sí. Claro, No sé si y ahí, exacto. Entonces, la pregunta, ¿cuál sería para aquí, para nosotros? Hablando de esto. cómo con ese nivel de respeto, de que cada uno entiende que el otro está con que ese cliente está desde sus propios lenguajes y sus propios significados. Sí, ¿Cuál sería la manera para poderlo llevar a a ese engendramiento de un conocimiento claro, diferente claro, de él? claro, claro. Bien, o sea, a partir de lo que tú expones, quién y cómo hubiéramos hecho algo distinto, lo Sí, más no directivo posible. correcto. ¿Es Ajá. posible hacerlo no Es directivo? posible, además, ¿será posible que en ese caso pudiéramos haber sido no directivos? Me encanta. Bueno, Daniela, vamos a hacerlo de dos maneras. O si traes como que la necesidad muy impetuosa de elegir a alguien que está aquí en el Zoom para que te responda, di el nombre. O la otra es que antes de que tú decidas el nombre, probablemente alguien de aquí va a decir, yo quiero opinar qué hubiera hecho. A ver quién gana primero. Aquí el que tenga la opinión que lo entregue, porque estoy viendo que Sí. realmente esta interpretación que yo hago Ujú. puede llegar a ser directivo ¿Tú crees que o es sí? directivo. Sí, Ok, ok. Ahora, es muy bueno tu ejemplo, ¿eh? Y si es directivo, ¿qué tan directivo es? ¿Qué tanto afecta? ¿Qué tan grave puede ser? Esa también puede ser una forma también de abordar el asunto, ¿no? Porque inclusive, Daniela, tú le diste tu entendimiento de lo que dilema significaba para ti, dado que esta persona estaba ciclando y ciclando y ciclando, ¿cierto? Bueno, ¿qué alcanzan a descubrir ahí nuestros asistentes de hoy que quieran preguntar, compartir, debatir, opinar, clarificar? ¿Qué dirían Guillermo, Cintia, Andrea, Roberto, Gabriel, Agustín? Ahí está Roberto, pásele. Bueno, buenas noches. Claro que voy a estar un rato nomás porque tengo una situación acá y aprovecho para saludar acá compañeros del equipo de la Fundación para el Desarrollo de Habilidades Sociales, Cintia, Andrea Fedulo, está Guille Tapia, Ricardo no pudo venir hoy. Acabamos de cerrar hoy un ciclo del año con nuestro curso de perfeccionamiento, porque, bueno, ustedes saben que estamos trabajando en esto desde Córdoba. Leo Rabiel lo sabe también y queremos dar eso patente de nuestro lado, haciendo nuestro aporte a Argentina y al mundo para la divulgación de esta teoría y lo estamos haciendo con mucha seriedad. Entonces aprovecho para saludar a mis compañeros y decirles, bueno, que estamos aquí para eso. ¿Qué veo yo? Hay una cuestión que es fundamental y tiene que ver con, tú hablabas ahorita de la metacompetencia de la atención fenomenológica, ¿no? Y bueno, está aquella meta que yo le llamo como preliminar, porque realmente es como preliminar, que es
comunicación objetiva, comunicar objetivamente. Ahí, cuando estamos practicando esa meta, es cuando nosotros podemos explayarnos, decir todo, transmitir todo, cómo es el modelo, la matriz, cómo se hacen las cosas, cómo va a ser el proceso, aclarar el contexto, los límites lógicos, axiológicos, todo. Entonces yo pues, puedo explayar y decir lo que sea. Una vez que entro ya en la otra fase y empiezo a usar, por ejemplo, la metacompetencia de atender fenomenológicamente, justamente se trata de prestar atención a los significantes que son propios del cliente, no son míos, yo no tengo que introducir absolutamente nada. Si el significante del cliente es dilema, ponele, ese es su significante, yo no tengo que buscarle las cuatro patas al gato. Yo le puedo devolver, bueno, un dilema que a esas devoluciones reflejan, ¿no? Momentáneas, instantáneas, en el momento que lo menciona, el dilema. Cuando yo le devuelvo ese significante, tal como lo ha dicho, eso produce una caja de resonancia dentro de la persona, porque de ahí vino ese significante. Y ese significante no está ahí por gusto, está porque se instaló en algún momento de la vida de esa persona. Totalmente, Y eso se acopla a un significado para esa persona. totalmente. Es como una cadena de significado propia de cada uno. Si yo entro ahí, estoy entrando con mi cadena de significantes y significados. Entonces, es suspender el juicio del epogeo, devolver, pero no solo eso, retener los significantes del cliente. ¿Por Bien, qué? bien. Porque más adelante en la conversación yo lo voy a escuchar haciendo esas asociaciones con esa libertad de movimiento entre la atención focal y, y, Subsidiaria. y, y subsidiaria. Y entonces me voy a dar cuenta que este cliente repite aquí y repite allá ese significante. Entonces, cuando lo repite, yo a la vez estoy registrando en mi cabeza esas asociaciones, porque el trabajo del coach no es una cosa pasiva así, Ah, sino que claro, voy claro. registrando lo que va pasando y ahí yo puedo decir, porque tú hablabas ahorita de tal cosa Sí. y ahora me lo estás asociando con esto. ¿Qué conexión tú ves de esto con esto otro? Claro, ahora Roberto, una cosa, creo que lo que tú estás haciendo es sumamente clarificador, tal cual al pie de la letra de la teoría general. Ahora, en el caso de Daniela, donde dice que el cliente no tiene otro significante para su significante, no sabe cómo redefinir la definición que se le está requiriendo, ella le ayudó a explicarle qué es dilema, porque la persona no podía redefinirlo por ella misma. ¿Qué se hace ahí? ¿Tú qué hubieras hecho a diferencia de Daniela? Porque la misma Daniela considera que sí fue no, directiva. Yo no considero que no hay que darle ninguna explicación. ¿Qué hubieras Yo no hecho tengo por qué tú, explicarle, Roberto? no Ajá, tengo por qué explicarle qué es un dilema y ayudarle a entenderlo, porque correcto. ese es el significante que trae. Ese es su límite Sí, consciente, su límite mental en este momento de su vida. Hasta ahí llega. Yo no tengo que forzarlo. Cualquier esfuerzo lo estoy empujando a un momento de su vida el cual no está viviendo. Entonces, yo no tengo que darle la explicación. bien. Simplemente yo le insisto, bueno, hasta aquí tú llegas. Bueno, eso es lo que tú entiendes por dilema. Ajá, Perfecto. ¿Cómo te funciona? Listo, no tengo por qué avanzar más allá. Y si ese es el único que tiene, pues ese es el único que tiene. Ahora habrá que ver cómo le funciona. No tengo que forzar nada entonces, a la que busque. pregunta que tú harías, que a lo mejor Daniela no hizo, es, ¿cómo te funciona la idea que tú tienes acerca del dilema? ¿Te sirve eso, Daniela, o quieres que sigamos excavando más? No, me sirve. Es decir, ¿cómo? Porque si bien hay una pregunta ahí en el chat que si se tiene que tener los mismos significados el cliente y el coachee, es decir, sobre alguna palabra como tal, ese es ese significante, porque yo al decirle que era para mí, Sí, ahí estoy metiendo mi significante, sí. ¿sí? Y él lo tomó, sí, entonces peor, porque a partir de ahí fue
más, es decir, a partir de ahí, pues sí, fue muy directivo, ¿sí? Dani, perdóname, pero cuando tú dices, cuando yo le aporto, estoy aportando estás aportando tu significado. Ese es el problema. No le estás aportando tu significante, le estás aportando sobre su significante lo que tú crees que significa para ti, que es significado. Y ahí hay una interpretación tuya de lo que es dilema. Se la estás transmitiendo a esta persona. Estás distorsionando su línea de pensamiento, su línea consciente. Ahí está, por ejemplo, el tema de la diferenciación y... Sí, yo entre significante y significado. Exacto. Y esta es la línea pequeña en donde la directividad existe y probablemente ahora Laura nos pueda dar esa puntilla extra de qué tiene de malo, cuál es la afectación, cómo estaríamos cruzando esta frontera que no nos corresponde como coaches, etcétera, antes de que Perdóname, sea... Sí, sí, sí. perdóname que quiero copiar porque Claro, lo masticando. claro. ¿Cómo fue que llegaste ahorita y me dijiste cómo lo estabas entregando? ¿Cómo me lo entregó Roberto? No, Ah, ¿cómo? Roberto, adelante, Roberto. Ese es un par, significante-significado. Ese Sí, significante es la palabra que vos emitís, que la tienes registrada como tal. El significado es qué significa este significante, cuál es la traducción, la interpretación que tú haces de esto. Y hay una relación inestable. ¿Por qué inestable? Porque celular para mí puede ser esto con una cadena, una explicación, una interpretación, y para ti puede ser, a lo mejor tú eres biólogo y dices, celular es la célula, el riñón y tal, y tienes otra cadena de significados, de explicación para ese propio significante. Entonces, ¿qué? Es una relación inestable, porque lo que para ti es celular, para mí no lo es. A correcto, lo mejor a través de la cadena llego a cruzarme en algún momento y a lo mejor no. Esa es una relación inestable que se establece entre una y la otra porque somos diferentes. sí. Te agradezco mucho estas dos aclaraciones. Gracias. Bien, Por favor. fabuloso. Gracias, Roberto. Gracias, Daniela. Voy a darle paso a Laura. Previamente quiero leer aquí a Agustín. Dice, respecto a la palabra dilema, capaz la persona entendía a qué se refería, pero no podía comunicar su entendimiento. Y ahí entra el conflicto entre que coach y coachee tienen que coincidir sobre la palabra. Esa pregunta creo que ya se respondió con lo que nos comparte ahora Roberto, significado significante, con la falta ahí de entendimiento y la descoordinación, ¿no? La alteración de lo que para uno y otro representa y que a Daniela le hizo mucho sentido. ¿Quieres aportar, Laura? Sí, creo que Roberto hizo una aclaración bastante clara, ahora sí, ¿no? Pero a ver, yo, ¿qué agregaría a esto? Que independientemente que yo esté interpretando una cosa diferente, no importa lo que yo interpreto, sino importa lo que me quiere decir el coachee, ¿no? O sea, puedo entender por la palabra algo diferente de lo que el coachee cree, y me parece que lo que ayuda mucho es cuando uno también toma el contexto en donde se está hablando, donde el coachee saca la palabra. No para yo entender, sino para que él vuelva a escuchar, porque a veces hablamos sin darnos cuenta. Y me parece que alguna función importante de estos procesos es darse cuenta. Entonces, yo iría a ver en qué contexto dio la palabra, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tú entiendes cuando me dices dilema? ¿Qué es lo que tú entiendes cuando me dices que el dilema está tal, ¿no? De tal manera que vuelvo a seguir pidiéndole a él
que me hable de lo que interpreta, de lo que para él significa, y esto ayudará a que él se dé cuenta de lo que está diciendo, o bien se lo repito tal cual, lo espejeo tal cual. Me acabas de decir que para ti la palabra dilema significa tal cosa. Ese simple hecho de volver a espejar puede darle al coachee ese darse cuenta por el cual él habló a lo mejor sin darse cuenta, ¿no? Entonces creo que es ese darse cuenta y ese pedirle que explique qué significa lo que está queriendo decirnos. Y nosotros no decimos nada. No importa lo que signifique para mí, lo importante es qué significa para él. Eso es lo que yo diría adicional a lo que ya dijo Roberto. Gracias, Laura. Claro, claro. Esto da para mucho. Y regresando a nuestra pregunta original, ¿qué tanto estamos siendo no directivos? ¿Qué tanto sí? Creo que lo que dice Daniela y que es muy, muy valioso es, a mí me ha pasado que en mis sesiones tengo la duda, aquí hay directividad o no, y cuál sería lo que estaría provocando si soy no directivo o soy directivo. A veces no medimos el efecto que puede tener esa pequeña directividad, es decir, probablemente para muchos puede ser un tema de, bueno, ¿qué tanto puedo afectarle a la persona si le doy un significado mío ante ese elemento que puede resultar inclusive ser útil mi perspectiva? Creo que eso puede inclusive ampliar un poco más el tema, sea dilema o no sea dilema, aquí la conversación. ¿Por qué tendríamos que respetar esa pureza en la no directividad y cuáles serían los efectos adversos que ustedes consideran que le podemos ocasionar a nuestro cliente si somos laxos en esta esencia no directiva? Eh, ¿Qué Y ahí dicen, es donde qué dices, Daniel? estamos haciendo daño. ¿Cómo sería ese daño? Porque hay gente que le gustaría saber un poco más, porque la palabra daño Bueno, es fuerte, no, ¿no? no, es muy fuerte. No daño, sino desviarlo, Ajá. desviarlo de lo que sí es esa personita, de toda su situación que le es propia. Entonces, ahí viene la responsabilidad y viene el respeto hacia el otro, para mí, ¿sí? Entonces, no es ocasionar, bueno, depende qué tanto se meta, puede sí estar ocasionando un daño. Entonces, pero yéndonos, digamos, a esto de los significantes y el significado, su mal manejo, como lo acaba de decir Roberto, su mal manejo crea un desequilibrio y crea una desorientación. Entonces, eso para mí tengo que estarlo trabajando y trabajando y trabajando mucho. ¿Por qué? Porque adentro de las escuelas, Sí. si bien desde el comienzo se dice escuchar es oír Más más, profundo, detrás de las palabras. Sí, más interpretar. sí. Menos mal que no llevo mucho tiempo en esto porque para desaprender lo aprendido hay que entender qué es lo que sí tengo que desaprender Ajá. y por qué lo tengo que desaprender. Entonces ahí estoy encontrando esas luces y les agradezco mucho. Sí, fabuloso. Ahora, ¿qué les parece si, siguiendo con este mismo tenor, encontramos ejemplos mucho más aterrizados, prácticos, coloquiales de los efectos que
podemos ocasionar nuestro cliente siendo poquito, ni siquiera mucho, poquito directivos, porque podemos hablar de cuestiones muy técnicas, hablando de esa desintonización o falta de equilibrio conceptual, o etcétera. Pero, ¿cómo lo podríamos decir con otras palabras si nos metemos a una zona de riesgo de daño psicológico en el cliente? ¿Por qué? ¿Por qué podríamos dañar al otro con nuestras intervenciones? ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? ¿Quién quiere tomar el micrófono? Se tiene que retirar Gaby. Gracias por venir un ratito, Gabriela. Un abrazo. Eh, Nos vemos el próximo martes. Entonces, quienes estamos aquí, Andrea, adelante, por favor. Porque estamos interfiriendo Sí. con nuestros propios aportes, no solo donde pone la atención el cliente, sino también, si él está poniendo atención aquí, ¿no? Y entonces nosotros, con nuestras propias interpretaciones y con estas preguntitas asolapadas, que en realidad es una pregunta que yo la traigo desde mi propia interpretación, entonces se la dejo, así te la regalo, esa cosa así sutil, ¿no? O pedir permiso para. Y ahí te estoy poniendo algo que no es tuyo, que no está en el marco de tu conciencia y que te lo estoy metiendo, imponiendo, y te estoy, esto que decías, Dani, te estoy desviando para que tu atención vaya hacia otro lado, pero es eso a donde te estoy llevando. Estaba en tu espacio, es tuyo, y hacia dónde te va a llevar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de daño, hablamos de esto, de que voy induciendo conscientemente a mi cliente a ir por espacios donde no estaba su conciencia, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué acciones vas, van a implicar llevarlo, direccionarlo a esos espacios donde no son de él? Ujú. Sí, bien, me encanta porque además, Andrea, comentas algo muy cierto y que podríamos quizás quitarle el matiz. Me explico. Cuando tú dices que voluntariamente estamos cambiando el foco de su conciencia, yo diría que muchos coaches no saben que no saben, o sea, ni siquiera están conscientes de que eso es directividad, porque en sus escuelas les han dicho que la no directividad no tiene que ver con eso, que es permitido darles ese empujón, esa palmada, esa, yo le digo galleta al cliente. Estamos de acuerdo porque inclusive, o sea, no creo que alguien sabiendo lo haría al revés, Bueno, porque pero sí, cuando uno toma conciencia de esto, se da eso, cuenta que es exacta, voluntario, ¿sí? Porque te lo han claro, enseñado así. Y si te lo sí, han enseñado así, lo incorporaste así, entonces vos tenés que redimir a tu cliente, vos le tenés que dar la llave maestra para claro, que se salve. Cuando vos no tenés que redimir a nadie, salvar a nadie, sino acompañar eso. a que solo él, que ya está completo, puede identificar qué es lo Eso. que no está, no está pudiendo eh, ver, ¿sí? Para Ver, poder resolver, generar, resolver exacto, simplemente exacto. eso. No, me encanta, me encanta. Lo que pasa es que aquí de repente no creo que sea justo que si alguien viene y nos escucha, diga, oye, pero yo no sabía, no lo hago voluntario, me estoy dando cuenta que eso es directividad. Y antes de Pero dar, cuando lo identificamos en sí, la práctica, después nos es damos cuenta que sí, que estamos que como lo mal estamos haciendo, chipeados, que que es lo lo que estamos decía haciendo. Daniela, ¿sí? Eso sería lo peor, que alguien que ya sabe que lo haga igual. Eso sería lo que deberíamos Pero, evitar en gran medida, ¿no? pero quizá porque está convencido que está haciéndolo bien. ¿Se Eso, entiende?
Es que ahí está el punto. Sí, ya dice Roberto que se van, dice Gabriela, ok, dice Agustín, y eso es mala praxis y tenemos doble riesgo. Uno, dañar al coach y dos, tener un problema profesional legal respecto a eso. Yo quiero agregar algo antes de pasar con Laura, que es una palabra que a mí me encanta de esta no directividad, es que le estamos proporcionando al cliente que honre su autonomía, ¿no? Que sea independiente, que él se dé cuenta que es más capaz de lo que se considera, o inclusive, como decía Polanyi, sabe más de lo que cree saber, etcétera. Y creo que ahí es donde hay que poner mucha atención, ¿no? Es qué tanto lo que yo voy a intervenir va en contra de su autosuficiencia y qué tanto mi intervención lo va a hacer dependiente de mis observaciones. Porque para la próxima el cliente va a estar diciendo, ay, a ver a qué horas Daniela me da la clase hoy de lo que significa una palabra como dilema, o Guillermo, o Fernando, o Jaime, ¿no? El cliente va a estar a la espera de información nueva desde el exterior. Creo que por eso es muy delicado no meternos con ni siquiera esos pequeños detallitos, porque estamos generando o efectuando esa leve pero tangible dependencia, ¿cierto? ¿Qué dices, Andrea? Para cerrar, que inclusive en este cambio de paradigma, ¿no? Sí. De estar formado de una forma, e incorporar y llevar las metacompetencias y competencias y demás, he tenido que trabajar mis caras en las sesiones, Tu rostro, tus justamente, gestos. claro, porque si no el cliente se quedaba así como esperando Sí. a ver mi cara para Sí. contestar. Entonces, hasta ese trabajo, ¿no? De despojarse de todo para Poker hacer face. exacto, el espejo fiel. Nada, un detalle. Buenísimo, buenísimo. Vamos con Laura y después con Guillermo. Bueno, creo que tiene bastante que ver con lo que dijiste. Tú hablaste de autonomía, yo hablaba de no responsabilizarse de su propio proceso, ¿no? Eh, Creo que lo que hacemos cuando nosotros damos este pequeño empujón, estamos bloqueando el engendramiento y entonces estaríamos funcionando como conocimiento técnico. Lo que nosotros abramos va a funcionar en el coaching como un conocimiento técnico. Bueno o malo, no sabemos. Simple y sencillamente no estamos permitiendo que él genere su propio conocimiento, ¿no? Y esto puede llevarlo a no responsabilizarse personalmente, que es esta habilidad de responder a su propia vida, ¿no? Eh, Podríamos también ayudarlo a entrar más fácilmente a su zona de confort, a esta zona de flojera en donde el otro me resuelve, ¿no? Y entonces también aprendo cómo me resuelven los demás la vida. Creo que la otra es llevarlo a donde yo creo que puede ayudarle y que no necesariamente pudiera ser el lugar mejor para él aprender. Creo que este es mi aporte aquí. Excelente, Laura. Gracias por eso, porque todo suma y se nota que ya lo has vivido, que es lo mejor. Guillermo. Sí, gracias. Lo mío más bien era una duda Sí. que quizá me hace cometer errores por no manejar todavía, por no estar imbuido de este nuevo paradigma, ¿no? Supongamos, volviendo a esta escena, estoy con el cliente y en un momento dice dilema. Entonces, a veces yo digo, bueno, a ver, voy a hacer silencio porque dice dilema y se queda ahí, ¿no? Entonces, a veces dudo de en qué momento uno puede parafrasear. Quizá ese no sea el momento. O sí, esa es la duda. ¿Será el momento para decirle dilema? ¿O será un momento para quedarme callado y nada? Es Bien. como una duda, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, me parece que ambas son útiles. Como decía Laura, va a depender mucho del momento de la sesión, del contexto, de la conversación, eh, inclusive en cuál de las letras de Grow esté posicionado el cliente,
¿verdad? Está ya eligiendo qué va a hacer, está contándote sus antecedentes en la R, está definiendo lo que quiere en la G, pero ambas son válidas, Guillermo. Creo que aquí lo importante es, si yo estoy devolviéndole de inmediato con un espejeo literal a mi cliente como la segunda metacompetencia, que no es realmente un parafraseo, porque el parafraseo es decir palabras similares a lo que él dice, el espejeo es como el espejo, es lo que hay, ¿no? Cuando lo que le pasó a Daniela es, ¿y a qué te refieres con dilema? Pues eso, dilema, pero para ti, ¿qué significa? Pues lo que es, ya no va a haber alternativa, ya no vamos a llegar a ningún lado por ahí, y entonces podemos buscar alternativas de en qué situaciones, cómo te funciona, en qué te beneficia, ¿cierto? Como para también buscarle otro tipo de ideas, conceptos o atenciones que sumen a lo que nos está tratando de compartir. Inclusive podemos proponerle el dibujo no directivo o proponerle que nos lo explique con una analogía, ¿no? Una analogía a nivel figurativo, metafórico, en donde él va a decir o ella va a ser una bifurcación de caminos o va a ser una elección entre dos cosas, ¿qué cosas? ¿Cierto? Ese tipo de ayuda no directiva es cuéntame más de los mapas que tú tienes para caracterizar esa experiencia, esa vivencia, en donde ahí puede inclusive la persona salir con alguna música, salir con algún color, con alguna textura, algo para tratar de explicar esa palabra, porque no nos tenemos que detener solamente en las letras. Hay muchas otras formas de explicar, inclusive la sensación que le provoca a la persona esa palabra, ¿cierto? Y yo creo que a partir de ahí puede ser, Guillermo, muy útil el silencio, aunque yo he notado que el silencio, las personas que están entendiendo lo que es la no directividad, el silencio es muy avasallador, es muy fuerte, muy abrumador inclusive. Conforme la persona va adelantándose en conocer cuál es su rol en una sesión de este tipo, se hace cada vez más cargo, más consciente, más protagonista, ya no está esperando que le hagan coaching, ya está más participativo, más proactivo, y esos silencios, él o ella los aprovecha más, los disfruta más y toma la iniciativa en inclusive proponer al coach, decirle, a ver, ahora regrésame lo que te acabo de decir, a ver, ahora pregúntame esto, ¿no? No sé, hasta el mismo cliente te dice, esta pregunta es la que necesito en este momento. Entonces el coach deja de ser ya el que guía, el que manda, el que propone a nivel no directivo. Eh, ya el cliente ya entendió las reglas del juego, ya está entrenado para saber cómo funciona y es entonces que los silencios empiezan a dominar tu participación. A mí me ha tocado que yo tengo clientes en donde me sorprendo que no hablo ni 5 minutos, porque gran parte de la sesión es ellos y ellos y ellos y ellos y ellos. Entonces, espejeo, 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 y luego le ayudo con alguna pregunta si fuera necesario. Pero bueno, claro, Guillermo, va a depender mucho de las variables que te comento, pero hasta aquí no sé si con esto te damos luz con lo que dice Laura, Andrea, Daniela y un servidor. Sí, 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 claro, porque yo quizá no estoy considerando una matriz mayor,
Y como vos decís, la matriz mayor sería identificar en qué proceso, en qué momento está. Sería. Sí, claro, porque es tanto lo que le pasa a la persona detrás de la expresión de una palabra, que lo que necesitamos es ayudarle a que en nuestro continente coloque su contenido. Ese contenido puede ser inmenso. Y aquí también hay que considerar qué tanto nosotros estamos provocando que él se sienta en confianza, que se sienta con la claridad, que se sienta en un espacio seguro, como para explorar diversas posibilidades. Y si a lo mejor estamos desgastando demasiado esa palabra, ese concepto, ese significado, etcétera, va a ser poco disfrutable para él. Entonces probablemente le digamos, bueno, ¿y qué es lo que quieres? Vámonos a otra letra. ¿Qué quieres entonces? Si me hablaste de dilema, vamos a G. Y luego podemos regresar en otro momento a esa palabra, o vamos a resolverlo en los factores críticos o en las opciones. Es un baile muy orgánico, que esto, mientras más tú domines la estructura, más flujo va a haber en la sesión, ¿cierto? Entonces, va por ahí, Ah, Guillermo. gracias, gracias. Encantado, encantado. Me estoy enterando que tanto Guillermo como Andrea, como creo que Ricardo, Roberto, entonces forman parte de la misma federación. Cintia, Qué maravilla, qué maravilla. Súper bien. También sé que Agustín está ahí en Argentina, Daniel en Colombia, Laura y yo en México. Pues qué bonito que vayamos generando estas interacciones para el bien de difundir esta propuesta. Nos quedan 15 minutitos. ¿Cómo les gustaría que los aprovechemos? ¿Hay algo que ustedes consideran que sería conveniente eh, ponerle al tema? ¿Cómo saber cuándo hay o no hay no directividad? Si hay algo que se nos haya pasado incluir. Eh, Hay herramientas no directivas, por ejemplo, usan algunas. ¿Cuáles de estas están incluidas en la teoría general? ¿Cuáles no? No sé, se me pasa por la cabeza. O algo más que desde su perspectiva sientan que quizás no tiene que ver con el tema de hoy, pero que traían ahí guardado en el bolso para sacarlo hoy y conversarlo aquí con nosotros, porque ya tenemos poca participación, de menos aquí en Zoom, pero eso no quiere decir que tengamos pocas ideas, ¿eh? Me consta. ¿Qué dicen? Estoy viendo aquí el Facebook, a ver si hay algún mensaje, todavía no. Laura, cuéntanos. Bueno, ya que estamos poquitos y que se puede hacer algún comentario, creo que por lo menos en México pasa, no sé en los demás países, pero me parece que lo que está pasando es que la gente llega y ofrece coaching Sí, sin ser coaching, sí, ¿no? Y mucho menos no directivo. sí. Eh, y que además los propios clientes también a veces te hablan y te dicen, oye, quiero necesito un proceso de coaching, puedes venir, llega uno y dicen, es que quiero ver si me puedes dar una plática para el Congreso X, y dice uno, bueno, o es plática, o es coaching, o es mentoring. Me parece que una de las grandes dificultades que está teniendo el coaching, no nada más no directivo, sino el coaching en general, es que ni siquiera sabemos de estas profesiones de ayuda las diferencias que tú hablabas al principio, que tuviste ya por ahí alguna plática, ¿no? Sí. Y que me parece que es algo del que los coaches deberíamos aprender a defender y es obligación nuestra el dar a conocer estas diferencias, ¿no? Cuando un cliente nos habla y nos dice, quiero coaching y es más que nada un curso para que le digas a mi gente cómo hacer Sí. X, a ver, espérame, o quieres el curso o quieres coaching, y entonces creo que tenemos que estar súper preparados para poder enfrentar un mercado
que por lo menos en México está muy generalizado en este aspecto, ¿no? Total, total. Y sabes que yo coincido contigo, aunque no he logrado, yo sé que no hay fórmula exacta, pero no he logrado encontrar el punto medio que decía Aristóteles entre a la gente no le gusta que le digas, oye, lo que me estás pidiendo no existe, está mal, así como de manera tan tajante, pero es Claro. necesario, o ser Claro, como de, y por eso te decía que es obligación nuestra, Jaime, porque eh, tenemos que prepararnos para poder enfrentar esto de manera que no hagamos una guerra contra la gente que que no nos se contrata, sienta, que no se que sienta, no se exacto, sienta que te estoy queriendo enseñar, que tú no sabes, que eres el que no entiende, ¿no? Me claro. parece que tenemos que ser muy sutiles en cómo prepararnos para poder generar estas diferencias y que la gente sepa qué es lo que está contratando y qué es lo que quiere contratar, ¿no? Totalmente, y eso va a clarificar mucho a la larga porque se va a ir normalizando, que esa es la intención de estas, pues obviamente, conversatorios, ¿no? Y lo que estamos proponiendo además es encontrar maneras, lenguaje, actitudes en donde esto se sepa que es para bien, para sumar, para servir. Eh, yo les cuento, yo cuando he estado conversando con gente que está en el mundo del coaching, mi manera de abordar es decirles que si están familiarizados con la teoría general, con el libro, hay gente que dice no y no me interesa, ¿ok? Y hay gente que dice no lo conozco, me interesa, cuéntame más y ahí vamos bien. Es verdad que, como bien tú dices, Laura, la palabra coach se utiliza para 99,000 cosas Todo. excepto para lo que es y tiene mucho que ver, creo, con lo que nosotros queremos fomentar, ¿verdad? Entonces, si queremos fomentar espacios, claro, de respeto, de diálogo, de intercambio de ideas, esto va a irse dando poco a poco, creo que muy lento. No vamos a generar algo drástico, pero yo, al igual que tú, quiero pensar que cuando alguien solicita algo de coaching, yo sí le digo, ¿te refieres a acompañamientos no directivos? Yo les hago la pregunta relacionadas con eso. Y si me dicen, no entiendo a qué te refieres, Entonces me ah, explicas. le puedo explicar, pero no le digo, oye, me estás pidiendo algo que no Tú no conoces, sabes. con el dedo y Claro. todo, ¿no? Sí, Pero porque eso sería hacer a un lado la posibilidad de que la gente quiera por lo menos entender estas diferencias. O sea, bloqueamos la puerta, cerramos la puerta completamente, ¿no? Por eso decía yo, tenemos que tener una forma muy sutil de, de aprender a abordar estos encuentros que se pueden ir dando conforme nosotros vamos caminando en el mundo comercial, ¿no? claro, ese es justamente lo que ocurre. Y yo estoy seguro que eventualmente, quizás en un mes o una década, va a haber personas que van a voltear y van a decir, mira, recuerdo que alguna vez Laura, Andrea, Guillermo, Daniel, Agustín, Jaime, algo me comentaron de esto que ya lo escucho más seguido, ya lo escucho más común, ya lo escucho más sólido, más fuerte, más reiterativo. Bueno, está bien, estamos haciendo nuestro trabajo desde nuestra trinchera, desde lo que conocemos y desde lo que dominamos. Andrea, Sí, cuéntanos. yo quiero ahí aportar, por lo menos como lo veo yo, ¿no? Obviamente. Yo creo que no hay que ser sutil, hay que ser claro. O sea, Claro, esto es lo que ofrezco, esto es lo que hago, esto es coaching y desde aquí te puedo acompañar. Estará en el otro en tomarlo y tomar nuestra oferta o no, y Sí, tomar la oferta de otro, ¿no? sí,
Creo que, pero no desde la sutileza, porque si soy sutil, es como que tengo miedo de decir en lo que creo. Entonces, No, ser claro, yo creo que más que ¿sí? la sutileza que yo hablaba era no generar la guerra. Bien, A eso me refiero, bien. porque a final de cuentas no nos ayuda el Ujú. enfrentamiento, ¿no? Sería el Claro, punto pero con contrario. claridad y base sólida es de donde construimos la diferencia. No, O por lo menos, totalmente, totalmente, Andrea. Yo le entendí a Laura porque son conversaciones que hemos tenido fuera de estos en vivos. Laura fue mi alumna la generación pasada del Non-Directive Institute y hemos abordado este asunto en repetidas ocasiones. Y lo que, en lo que coincido con Laura es que la gente cuando habla de coaching o pide coaching, lo hace desde la seguridad de que cree saber qué es. Entonces, cuando tú le dices, es que no sabes lo que me estás pidiendo, siento que eso es a lo que se refiere Laura, que no le voy a llegar a decir, ni siquiera sabes lo que me estás pidiendo. Eso es ser inclusive hasta muy rudo, muy grosero. Más bien es, Hasta ir en contra de tu propia bolsa, porque no te van a contratar. claro, entonces, exacto, encontrar la manera sutil de decirle, quizás pueda yo ayudarte a que encuentres con mayor claridad justo lo que estás buscando, ¿no? Sin meterme yo a querer, pues eso, ¿no? Cambiar su idea de inmediato de lo que es coaching, porque si nos lanzamos es como una revolución con armas o sin armas, es básicamente. que después del proceso el mismo cliente se lleva su propia definición del coaching, ¿no? No, total. Y Se ahora la tú, llevan André, repuesto, como decía Jaime, terminan ellos siendo realmente los protagonistas de las sí, sesiones. no, Y total. tus mejores recomendadores, además. Sí, lo que pasa es que tú, Andrea, ya estás hablando de que ya pasaste varios filtros. O sea, ya cuando alguien confía en ti para tener una sesión no directiva, es porque ya generaste confianza, ya hubo varios pasos previos, ya sabe quién eres, ya ya estás del otro lado, casi casi. De lo que habla Laura es cuando acá en México, a ver, a mí me pasa todos los días que se publicita gente que dice, yo doy un coaching para relaciones de pareja y sanar el niño interior. Pues no creo que tenga mucho que ver con coaching realmente. Entonces, cuando esa persona me dice, oye, ¿quieres ser parte del equipo de coaches para ayudar a las parejas a que sanen su relación? O aquí tengo enfrente de mí un correo, ¿no? En donde me están diciendo que el grupo Bonum me invita a sesiones de coaching para la igualdad, la equidad y para generar este tema en los géneros, que seamos más equitativos e igualitarios, en donde es una escuela muy importante a nivel internacional de coaching, en donde a mí me queda claro que todavía hay muchas cosas que pulir ahí, eh, como el coaching político, como el coaching con cualquier tipo de propósito ya preestablecido, en fin. Pero creo que coincidimos en eso, ¿no? Andrea, Laura, Guillermo, Daniel, Agustín, en que depende cómo tú quieras servir y ayudar a que la persona clarifique, esa persona va a bajar las armas, bajar las garras, digamos así, y estar dispuesto a conocer un poco más, porque hasta donde yo sé, todos queremos ofrecer un servicio de mejor calidad, de mejor profesionalismo, y nadie le rehuye a mostrarse como con una solidez, estructura metodológica importante, ¿no? Creo que ese es el tema Sí. últimamente. Sí. Y un poco comento esto porque pasa mucho en la Asociación Mexicana de Coaching. Ajá. O sea, realmente cuánta gente nos llega. Yo estoy actualmente como presidente de la asociación.
Y entonces todo lo que uno escucha, lo que uno oye, lo que uno ve, pues sí se da uno cuenta que es importante el empezar a caminar hacia espacios como este, Sí, que en las redes se puedan abrir sí, fácilmente, un espacio como la plática que tuvimos con Leo hace sí, 15 días, ¿no? Ese es el tipo de cosas que me parece que tenemos que empezar a promover desde las asociaciones, desde las escuelas, para no generar controversia, sino dentro de la controversia que pudiera haber en de las diferencias, encontrar cómo la gente se pueda asomar. Yo creo que una vez que se asoma y ve los resultados, las cosas cambian, ¿no? Entonces, sí hay que abrir espacios para que la gente pueda conocer. total, total, exactamente. No, no les había leído el mail tal cual, dice oportunidad de coaching en diversidad, equidad e inclusión de parte de Bonum Coaching, democratizando el coaching en Latinoamérica. Ese es el mensaje que me llegó. Bueno, sí, totalmente, Laura. Hay que encaminarnos por ahí, abrir el tema y ojalá que cada vez más podamos reunirnos en este tipo de espacios que son raros, son inusuales, son difíciles de entender inclusive para nuestra cultura como coaches, porque hasta ahora, hasta donde yo sé, cuando los coaches se reúnen, es como si se reuniera, no sé, allá en el Olimpo, los dioses del Olimpo, ¿no? Y no van a discutir acerca de sus poderes, van a ver cómo salvar al mundo con cada uno, con sus virtudes, no, no van a criticar si uno debería lanzar mejor los rayos o manejar el martillo, etcétera, ¿no? En fin, O que gracias. lancen Sí, rayos alfa, beta y tú digas, no, yo les voy a lanzar los zeta y los los duermes, Zeta, ¿no? los Gamma, sí, claro, bien. Pues llegamos a estos 90 minutitos de charla. Me encantó que hoy fuimos más participativos, con preguntas buenísimas de parte de Daniela, a quien le agradecemos mucho también estar acá. Saben que estas conversaciones están en nuestra página de Facebook, así como en nuestra página de YouTube. Siéntanse libres para difundir y para seguir haciendo que esto vaya creciendo cada vez más. ¿Algo que quieran comentar antes de despedirnos? Guillermo, Daniela, Agustín, Andrea, Laura. Bueno, yo quizá voy a abrir algo que justo no es el momento, pero tengo una inquietud, lo planteo como una inquietud, ¿no? Porque yo vengo del mundo de la educación y del arte, Sí, y todo el tiempo me estoy preguntando, desde que conocí el Leo y que conocí este nuevo paradigma del coaching, me estoy preguntando en estas dos maneras de aprender, ¿no? En el conocimiento técnico y en el conocimiento tácito, ¿no? Y en el fundamento. Y como yo estoy en contacto, con constante contacto con adolescentes, donde el conocimiento técnico es necesario, y digo, también me pregunto si la educación no le está dando o no le ha dado el suficiente espacio para que ese otro conocimiento se engendre. A mí me parece que no, que el sistema educativo, al menos aquí en Argentina, está muy enfocado en el conocimiento técnico, ¿no? Y entonces mi inquietud es, con estas herramientas y con esta nueva manera de enfocar, tengo mucha inquietud en elaborar un programa desde mí y decir, bueno, a ver, pararme en esto, ¿no? En el que puedan integrar conocimientos tácitos los alumnos y no dejar de dar los conocimientos técnicos, por supuesto, pero generar este equilibrio, esta balanza que me parece que es el desafío. ¿Cuál sería el equilibrio justo entre lo técnico y lo tácito, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta que me está como agrandando el cerebro noche a noche, pero bueno, lo dejo aquí como una inquietud, ¿no? oye, Guillermo, lanzas la bomba cuando estamos cerrando Bueno,
el programa, pero me encanta porque esa puede ser la pregunta de la sesión 5. ¿Cuánto conocimiento técnico, cuánto conocimiento tácito y para qué? Me parece fantástico, así es que no sé si tus ansias las puedas dominar una semana, si no, me buscas personalmente Claro. y lo conversamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Sí. Bien, bien. Gracias por esa Gracias. aportación, Guillermo. Me encanta. ¿Quién más? Bueno, Última frase, palabra o comentario. ¿Quién dice yo? Laura. Pues no, yo gracias por el espacio, me encantó la sesión, ¿no? Creo que se va entrando ya un poquito más de profundidad de las primeras sesiones y gracias, gracias por las aportaciones, se lleva uno mucha riqueza de lo que uno escucha. Gracias. Genial. Daniela y Andrea, ¿quién dice yo? No, yo en gratitud infinita porque las clarificaciones y desde ese cuidar del cliente, desde ese inclusive cuidarme yo y cuidar al cliente, ahí es donde está el servicio del coaching. Entonces, el saber qué implica cada cosa, que si bien hay su base teórica en esta teoría general del coaching, el estarlo comprendiendo desde la práctica es mucho más efectivo que solamente el estarlo leyendo, entendiendo y diciendo, sí, es que aquí es esto y esto y esto. Váyalo a poner en práctica. Las teorías para mí recobran su fundamento y su sentido cuando se ponen en la práctica. Entonces, desde ahí quiero agradecerles estas 4, digamos, reuniones y que van a ser Bien, la quinta maravillosa, bien, porque ahí perfecto. Sí. cómo aplicar esta esencia del coaching Ajá. a las diferentes áreas del ejercicio, con directividad, sin directividad, cuándo sí, cuándo no, cuándo llamarlo coaching, cuándo llamarlo simplemente información. Otra cosa. Claro, exactamente. Fantástico, Daniela. Andrea, para que te vayas ya a dormir, que ya es tarde por allá, ¿cómo quieres cerrar? Nada, agradeciendo y motivando a todos los que nos vean por Facebook a sumarse, a, a preguntar, a escuchar, a aportar, a debatir juntos, porque estos espacios nos enriquecen a todos y enriquecen a Sí. nuestra gran y maravillosa profesión del coaching. Genial, no pudiste haberlo dicho mejor, Andrea. Yo coincido contigo. Les agradezco nuevamente y nos vemos el martes. Dejo de transmitir en Facebook. Hasta pronto. Y pues acá también dejo de grabar para que la sesión hasta aquí llegue. Gracias a todos nuevamente. Hasta pronto.